La noche era oscura y densa. El viento soplaba con fuerza a través de los pasillos del palacio de Judá, como si la misma naturaleza supiera que algo terrible estaba por suceder. La reina Atalía, con el corazón endurecido por la ambición y el deseo de poder, había tomado el trono de manera despiadada. Para asegurarse de que nadie más pudiera reclamar su lugar, dio una orden impensable: exterminar a toda la descendencia real. Uno a uno, los príncipes fueron ejecutados. La sangre de la familia de David corría por el palacio y parecía que la promesa de Dios sobre su linaje estaba a punto de ser borrada para siempre. Pero en medio del caos, cuando todo parecía perdido, Dios ya tenía un plan en marcha. En una habitación oscura y silenciosa, una mujer contenía la respiración, escuchando el eco de los gritos en la distancia. Su nombre era Josaba, hermana del difunto rey Ocosías e hija del rey Joram. Su corazón latía acelerado, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Sabía que no podía permitir que Atalía destruyera el legado de David, que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con pasos rápidos y silenciosos, Josaba se abrió paso entre las sombras. En sus brazos, envuelto en una tela sencilla, llevaba a un bebé de apenas 1 año. Su nombre era Joás, el último heredero legítimo al trono, la última esperanza para la dinastía de David. Cada segundo contaba. Si la descubrían, ella y el niño correrían la misma suerte que el resto de su familia. Sin detenerse, Josaba corrió hacia el único lugar donde sabía que estarían a salvo: el templo del Señor. Allí, su esposo Joiada, el sumo sacerdote, la recibió con la mirada firme de quien entiende la gravedad de la situación. Sin hacer preguntas, la llevó a un cuarto secreto dentro del templo, un lugar donde nadie pensaría en buscar a un príncipe. Mientras Atalía celebraba su reinado sin oposición, convencida de que había eliminado a todos los posibles herederos, el pequeño Joás fue escondido en la casa de Dios. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Nadie en el palacio sabía que el niño había sobrevivido. Nadie imaginaba que, en lo más profundo del templo, entre las escrituras sagradas y el incienso que ardía en honor al Señor, un futuro rey estaba siendo preparado en secreto. Mientras Atalía gobernaba con crueldad, creyéndose invencible, Dios estaba escribiendo una historia más grande. Una historia de redención, de restauración, de promesas que no pueden ser quebrantadas. Porque cuando el enemigo cree que ha ganado, cuando todo parece perdido, Dios ya ha preparado un camino. Y lo que está oculto, lo que parece insignificante, en el momento correcto será revelado con gloria. El tiempo pasó, y el pequeño Joás creció lejos de los lujos de un palacio. No conoció los grandes banquetes, ni las vestimentas de seda, ni el poder que le correspondía por derecho de nacimiento. En su lugar, sus primeros recuerdos fueron dentro del templo, entre los cánticos de los levitas y la voz firme del sumo sacerdote Joiada, que se convirtió en su protector y guía. Durante 6 años, el templo fue su hogar. Allí aprendió a caminar entre los pasillos sagrados, a leer las escrituras antiguas y a inclinar su rostro en oración. Mientras los demás niños jugaban en las calles de Jerusalén sin preocuparse por el futuro, Joás aprendía que su vida tenía un propósito mucho más grande de lo que él podía imaginar. No era solo un niño escondido, no era solo un huérfano protegido por la bondad de una familia piadosa. Él era el heredero del trono de Judá. Cada noche, antes de dormir, escuchaba historias sobre su antepasado David, el rey que había sido ungido por Dios cuando aún era solo un pastor de ovejas. Escuchaba sobre Salomón, su sabiduría y su esplendor. Y también sobre los reyes que habían abandonado el camino del Señor y trajeron destrucción a su pueblo. Joiada no le ocultaba la verdad. Joás debía saber quién era, de dónde venía y cuál era el destino que lo esperaba. Pero no solo aprendió sobre el pasado, también aprendió sobre el Dios que lo había salvado. El Dios que había usado a su tía Josaba para esconderlo.
el Dios que lo había mantenido con vida mientras su familia era destruida, el Dios que no había permitido que la promesa hecha a David se rompiera. Mientras tanto, en el palacio, Atalía gobernaba con mano dura. Se había rodeado de sacerdotes paganos, había llenado la ciudad con altares a falsos dioses y se aseguraba de que el pueblo viviera bajo su control. Nadie en Judá sospechaba que había un niño creciendo en secreto, siendo preparado por el mismo Dios al que ella había despreciado. Pero Joás no era solo un niño que crecía en el templo. Dios estaba formando en él el carácter de un rey, sin riquezas, sin ejército, sin poder aparente, pero con algo que valía más que todo eso, la enseñanza de la palabra y la presencia del Dios vivo. Cada día que pasaba lo acercaba más a su destino, cada oración, cada historia, cada palabra de fe que recibía, lo fortalecía para el día en que su identidad sería revelada. Porque aunque el mundo lo había olvidado, Dios jamás lo hizo, y el día estaba cerca. El día en que el niño escondido se convertiría en el rey que restauraría la nación. Los días de oscuridad estaban contados. Mientras en el palacio Atalía gobernaba sin oposición, en el templo se gestaba un plan divino. Joás ya no era un niño indefenso. A sus 7 años, su mente estaba llena de las enseñanzas de la ley, su corazón ardía con la fe de los patriarcas y su espíritu estaba listo para tomar su lugar. Pero había llegado el momento de actuar. No podían seguir escondidos. La promesa de Dios debía cumplirse. Joiada, el sumo sacerdote, sabía que no podían esperar más. Reunió a los levitas, a los capitanes del ejército y a los líderes que aún eran fieles a Dios. Uno a uno les reveló un secreto que nadie esperaba. El verdadero heredero al trono estaba vivo. Joás, el hijo del rey Ocosías, había sido protegido por 6 largos años en el templo. El asombro fue inmediato. Nadie podía creerlo. Pero cuando vieron al niño de pie ante ellos, con la mirada firme y la presencia de alguien que había sido elegido por el Altísimo, supieron que era verdad. No había tiempo que perder. Joiada les dio instrucciones precisas. Debían actuar con estrategia, porque Atalía era peligrosa y no se rendiría fácilmente. Se organizaron en turnos para vigilar cada entrada del templo. Sacerdotes y soldados se apostaron alrededor del niño, listos para protegerlo con sus vidas. Nadie que no estuviera con ellos debía entrar. La traición no era una opción. Finalmente, el día llegó. El pueblo fue convocado al templo bajo pretexto de una ceremonia especial. Poco a poco, los pasillos se llenaron de hombres y mujeres que aún recordaban los días de los reyes justos. Susurros corrían entre la multitud. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder, pero la tensión en el aire era innegable. Y entonces, el momento más esperado ocurrió. Joiada tomó la corona y la colocó sobre la cabeza de Joás. Los sacerdotes derramaron sobre él el aceite sagrado, el mismo que había ungido a los reyes de Judá desde los tiempos de David. Y con una voz fuerte proclamaron: ¡Viva el Rey! El sonido de trompetas estalló en el aire. El pueblo, atónito al principio, comenzó a gritar de alegría: ¡El Rey vive! ¡El verdadero Rey ha vuelto! Lo que parecía imposible estaba sucediendo ante sus ojos. Después de años de opresión, la luz de la justicia brillaba de nuevo sobre Judá. Pero no todos celebraban. En el palacio, Atalía escuchó el sonido de las trompetas y los vítores de la multitud. Su rostro se endureció. Algo no estaba bien. Salió apresurada, con su manto real ondeando tras ella, y se dirigió hacia el templo. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en medio de sacerdotes y soldados, de pie sobre la plataforma real, estaba un niño con la corona sobre su cabeza. El pánico se transformó en furia. Su voz resonó con rabia mientras gritaba: ¡Traición! ¡Traición! Pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido revelada. El trono que había robado ya no le pertenecía. El plan de Dios se había cumplido, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Atalía estaba furiosa.
Sus manos temblaban de ira mientras sus ojos se movían frenéticos de un lado a otro. No podía creer lo que veía. Un niño, vestido con las túnicas reales, con la corona sobre su cabeza y el pueblo celebrando su proclamación. Su mente se nubló con un solo pensamiento. Esto no podía estar pasando. Empujó a la gente a su paso. Sus pisadas resonaron con fuerza en el suelo de piedra del templo. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio mientras gritaba con toda la autoridad que aún creía tener: traición. Esto es una conspiración. Ese niño no es nadie. Soy yo la legítima reina de Judá. Pero nadie la escuchaba. Nadie se arrodilló ante ella. Nadie la temía como antes. El pueblo la miraba con desprecio. Habían vivido bajo su yugo por demasiado tiempo. Su gobierno había traído idolatría, corrupción y muerte. Pero ahora, frente a ellos, estaba la prueba de que Dios no había olvidado su promesa. El heredero legítimo había regresado. Joiada, el sumo sacerdote, levantó su mano con calma, pero su voz resonó con poder cuando se dirigió a los guardias. «Saquen a esa mujer de aquí, no permitiremos que profane la casa de Dios con su maldad». Los soldados que una vez habían servido a Atalía ahora se movieron sin dudarlo. La rodearon, impidiendo su escape. Por primera vez en su vida, la reina sintió verdadero miedo. Sus ojos buscaron desesperadamente una salida, pero no había escapatoria. «No pueden hacerme esto, yo soy su reina», le gritó, pero su voz ya no tenía poder. La multitud la seguía con la mirada mientras era escoltada fuera del templo. Allí, en las calles donde una vez había caminado con arrogancia, ahora era llevada como una prisionera. Su reinado había terminado. Sus días de tiranía se habían acabado. Y entonces el pueblo estalló en un clamor de victoria. ¡Viva el rey! ¡Viva Joás! Por primera vez en 6 años, la nación respiró libertad. Ya no había temor, ya no había opresión. El usurpador había caído y el verdadero rey se sentaba en el trono que le pertenecía por derecho. Pero más que un cambio de gobernante, ese día marcó el regreso de Judá a su verdadero propósito. Dios había restaurado su linaje escogido. Lo que parecía imposible se había cumplido. Y en el cielo, la promesa que había sido dada a David siglos atrás seguía firme. Tu descendencia permanecerá para siempre. El sol brillaba sobre Jerusalén, como si la ciudad misma celebrara el nuevo comienzo. Por primera vez en años, las calles no estaban llenas de miedo ni de incertidumbre. En cada esquina, en cada casa, la gente hablaba del milagro que acababa de presenciar. El verdadero rey había sido restaurado. Joás, el niño que había sido escondido en el templo, ahora se sentaba en el trono de Judá. Pero a pesar de su corta edad, Joás no estaba solo. Durante todos esos años había sido preparado para este momento. Había crecido en la presencia de Dios, guiado por los sacerdotes y por la sabiduría del sumo sacerdote Joiada. Ahora, con apenas 7 años, tenía la responsabilidad de gobernar una nación. Un niño en el trono podría haber sido motivo de preocupación para muchos, pero el pueblo no temía. Porque no era un niño común, era un niño elegido por Dios. Desde el primer día de su reinado, Joás hizo algo que nadie esperaba. No pidió riquezas, no buscó expandir su poder. No se preocupó por la política ni por alianzas con otras naciones. En su corazón solo había una prioridad: restaurar la casa de Dios. Por años, el templo había sido descuidado, olvidado, abandonado. Durante el reinado de Atalía, el pueblo había sido llevado a la idolatría y el templo del Señor había sido saqueado. Pero Joás no podía permitir que la casa de Dios permaneciera en ruinas. Si Dios lo había protegido, si Dios lo había guardado para este momento, entonces lo primero que debía hacer era honrarlo. Reunió a los sacerdotes y les dio una orden clara: recojan ofrendas entre el pueblo, no para mí, sino para reparar el templo del Señor. Los sacerdotes comenzaron la recolección, pero los años pasaron y la obra no avanzaba como Joás esperaba.
El pueblo traía sus ofrendas, pero la restauración se demoraba. Fue entonces cuando Joás tomó una decisión audaz. Ordenó que se colocara un gran cofre en la entrada del templo. Allí, cualquiera que quisiera podía traer su ofrenda directamente, sin intermediarios, sin demoras. Y algo asombroso ocurrió. El pueblo respondió con generosidad. Día tras día, los hombres y mujeres de Judá traían sus ofrendas, no porque fueran obligados, sino porque habían visto el poder de Dios. Sabían que ese niño rey era una señal de que Dios no había abandonado su pueblo. Piedra tras piedra, madera tras madera, el templo comenzó a ser restaurado. El mismo lugar donde Joás había sido escondido ahora era restaurado por su propia mano. Este era solo el comienzo de su reinado. Mientras crecía, aprendió a gobernar con justicia, siempre guiado por Joiada, su mentor y consejero. Mientras el sacerdote vivió, Joás permaneció fiel a Dios, y Judá prosperó bajo su liderazgo, porque cuando Dios tiene un plan para alguien, ni el enemigo más poderoso puede detenerlo. Joás era la prueba viviente de que lo que Dios protege, nadie puede destruir. Lo que Dios promete siempre se cumple, y lo que parece olvidado en el tiempo perfecto es restaurado con gloria. Dios nunca olvida a los suyos. Su plan es perfecto, incluso cuando todo parece estar en ruinas. La historia de Joás es una prueba de que Dios es capaz de levantar lo que el mundo cree que está acabado, de restaurar lo que otros destruyeron, de cumplir su promesa, sin importar cuán imposible parezca la situación. Tal vez hoy te sientes como Joás cuando era un niño escondido en el templo. Tal vez sientes que has sido olvidado, que las promesas que Dios hizo sobre tu vida parecen lejanas, inalcanzables. Quizás has pasado años esperando, orando, preguntándote si realmente hay un propósito para ti. Y lo que ves a tu alrededor es incertidumbre, caos y dudas. Pero escúchame bien, Dios no ha terminado contigo. Si Joás hubiera sido destruido como el enemigo planeaba, la historia de Judá habría sido diferente. Pero Dios tenía un propósito, y nada ni nadie pudo impedirlo. Si el Señor te ha guardado hasta este momento, si aún estás aquí, es porque Él todavía no ha terminado su obra en tu vida. Hoy quiero orar contigo, quiero declarar palabras de vida y restauración sobre tu corazón. No importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuán oscuro parezca el camino, el mismo Dios que protegió a Joás, el mismo Dios que lo levantó y lo puso en el trono, es el Dios que está contigo hoy. Cierra tus ojos, respira profundo y abre tu corazón a esta oración. Señor, en este momento venimos ante ti con corazones humildes. Así como protegiste a Joás cuando el enemigo quiso destruirlo, así también protégeme a mí, a mi familia, a mis sueños. Cuando el mundo me dice que no tengo futuro, recuérdame que tú ya has escrito mi destino en el cielo. Cuando me sienta solo, muéstrame que nunca he estado abandonado. Cuando dude, dame la fe para creer que tu promesa se cumplirá en el tiempo perfecto. Hoy declaro que tu mano está sobre mi vida, que aunque ahora esté en un proceso de espera, pronto me levantarás. Que lo que parece estar oculto, tú lo revelarás con gloria. Que lo que está roto, tú lo restaurarás. Que lo que parece imposible, tú lo harás posible. Porque tu palabra no falla y tus planes son más altos que los míos. Te entrego mis cargas, mis preocupaciones, mis miedos. Te entrego mi futuro y confío en que, así como levantaste a Joás, también me levantarás a mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Dios no ha terminado su obra en tu vida y quiero que recuerdes esto cada día. Sus promesas son eternas y cuando menos lo esperes, su propósito en ti será revelado. No olvides suscribirte al canal para más mensajes que fortalecen tu fe. Y si quieres que oremos por ti, déjanos tu petición en los comentarios. Dios te bendiga.